Se nos pide que utilicemos el método de multiplicadores de Green para encontrar los puntos que representan el mínimo relativo, y el máximo relativo para f de x, y es igual a si sujeto a la restricción y es igual a 9 menos x al cuadrado. Asumiremos que las condiciones del teorema de Lagrange se han cumplido, y por lo tanto si f de x, y tiene un sujeto máximo o mínimo a g de x, y es igual a 0, entonces el gradiente de f es igual a lambda veces el gradiente de g y g de x, y es igual a 0, lo que da como resultado el sistema de ecuaciones a continuación que tenemos que resolver para x, y lambda. Para comenzar se nos da f de x, y es igual a si para escribir la restricción g de x, y es igual a 0 necesitamos establecer un lado de la ecuación de, y es igual a 9 menos x al cuadrado. A 0 vamos a seguir adelante, y añadir x al cuadrado a ambos lados, y también restar 9 lo que nos da g de x, y es igual a y más x al cuadrado. Menos 9 y ahora vamos a trabajar en la configuración de la primera ecuación. Dado por el parcial de f con respecto a x es igual a lambda veces el g parcial con respecto a x. Para encontrar el parcial de f con respecto a x diferenciamos x, y con respecto a x tratando, y como una constante que nos da una vez y o y. Tenemos y es igual a lambda veces el parcial de g con respecto a x. Para encontrar el parcial de g con respecto a x diferenciamos, y más x cuadrado menos 9 con respecto a x tratando y como una constante que nos da 0 más 2x menos 0 o solo 2x. La siguiente ecuación es la parcial de f con respecto a y. Es igual a lambda veces el parcial de g con respecto a, y para encontrar el parcial de f con respecto a, y diferenciamos x y con respecto a, y tratando x como una constante que nos da x veces 1 o x. Es igual a veces lambda para encontrar el parcial de g con respecto a, y diferenciamos y más x cuadrado menos 9 con respecto a, y tratando x como una constante que nos da 1 más 0 menos 0 o solo 1. La tercera ecuación del sistema es g de x, y es igual a 0. Que es y más x cuadrado menos 9 es igual a 0. Para comenzar a resolver el sistema vamos a seguir adelante, y resolver estas dos primeras ecuaciones para lambda. Para la primera ecuación dividiríamos ambos lados por 2x donde lambda es igual a, y dividido por 2x y para la segunda ecuación tenemos lambda es igual a x. Ambas ecuaciones se resuelven para lambda que significa, y dividido por 2x debe igual x. Vamos y echar un vistazo a esa ecuación. De nuevo si lambda es igual a, y dividido por 2x y lambda también es igual a x. Podemos decir que y dividido por 2x es igual a x, y ahora vamos a seguir adelante, y resolver esta ecuación para y multiplicando ambos lados por 2x. Simplifying. Simplificando tenemos y es igual a 2x al cuadrado. Y observe que tenemos una y en nuestra tercera ecuación tenemos, y más x al cuadrado menos 9 es igual a 0, así que ahora si sustituimos 2x al cuadrado por y tendremos una ecuación con una variable que podemos resolver para x. Por lo que realizar la sustitución. Tendríamos 2x al cuadrado más x cuadrado. Vamos a seguir adelante, y añadir 9 a ambos lados dándonos igual a 9 combinando términos similares que tenemos. 3x al cuadrado es igual a 9 dividiendo ambos lados por 3 tenemos x cuadrado es igual a 3, y ahora tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, y vamos a tener dos soluciones, una solución positiva y negativa. Tenemos x igual a más o menos la raíz cuadrada de 3. Ahora que conocemos los valores de x podemos determinar lambda ya que lambda es igual a x así como a. Vamos a tener dos puntos. Vamos a seguir adelante, y empezar a escribir estos puntos. Un punto va a tener una coordenada x de raíz cuadrada positiva 3, y el segundo punto va a tener una coordenada x de negativo raíz cuadrada 3 y otra vez porque lambda es igual a x. Sabemos que lambda también es igual a más o menos raíz cuadrada 3 por lo que cuando x es positivo lambda es positivo cuando x es negativo. Lambda es negativo y ahora vamos a determinar y usando esta primera ecuación aquí.
y es igual a lambda veces 2x, así que tenemos, y igual vamos a usar raíz cuadrada positiva 3. Primero tenemos raíz cuadrada 3 veces 2 cuadrados. Raíz 3 bien, raíz cuadrada de 3 veces raíz cuadrada de 3 es 3. Este producto es igual a 6, por lo que cuando x es raíz cuadrada positiva 3 y es 6. Y ahora vamos a encontrar y cuando x es raíz cuadrada negativa 3 y también lo es lambda. Tenemos y es igual a una raíz cuadrada negativa 3 veces 2 veces raíz cuadrada negativa 3 o negativo 2 raíz cuadrada 3, que también es igual a positivo 6, por lo que el segundo punto cuando x es raíz cuadrada negativa de 3 y también es positivo 6. Y ahora necesitamos encontrar las coordenadas z o los valores de la función cuando x es raíz cuadrada 13 y es 6, así como cuando x es raíz cuadrada negativa 13 y es 6. Y dado que la función es f de x, y es igual a x veces, y la coordenada z para este punto es solo raíz cuadrada 3 veces 6 o 6 raíz cuadrada 3. Y para este punto tenemos negativo 6 raíz cuadrada 3. Así que obviamente el valor de la función más grande es 6 raíz cuadrada 3, y el valor mínimo de la función es negativo 6 raíz cuadrada 3. Por lo que el primer punto representa el máximo relativo donde la ubicación es a menudo dada por el par ordenado x, y. Y el valor de la función o coordenada z en este caso es el máximo relativo, y para el segundo punto la ubicación es dada por raíz cuadrada negativa 3,6. Y el valor mínimo relativo de la función es negativo 6 raíz cuadrada 3, y sigamos adelante y verifiquemos esto gráficamente. F de x, y es el gráfico de la superficie, y luego la curva de espacio es la intersección de la restricción, y la superficie, y observe cómo los dos puntos que encontramos, uno es un punto alto relativo o un máximo local aquí, y el punto aquí abajo es un mínimo. Verificar nuestro trabajo es correcto. Encontramos el extremo relativo. También notamos cómo la curva espacial sube indefinidamente, así como hacia abajo indefinidamente, que es por eso que tenemos extrema relativa aquí, no extrema absoluta. Espero que haya encontrado esto útil.